Saludos a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todo el pueblo de Dios, en todas partes del mundo, a los suscriptores, a los que van dando un seguimiento en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, aquí en México y en todo rincón en donde Dios permita que esta bendita palabra por este medio llegue, y también a todos mis hermanos en Cristo Jesús, que no les llegue esta palabra, pero que estén con una palabra sana y estén con las riquezas que Dios y Cristo Jesús nos han dejado. Son los deseos de este su siervo, y me pongo a los pies de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con esta bendita epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 12, enseñanza número 26. Así que ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que no desmayemos en este nuevo pacto de perfección, de rectitud, de gracia, de adoración, de estar consagrados a los pies de Cristo Jesús, de haber muerto al mundo, de haberlo dejado todo, cuando somos reprendidos, cuando somos exhortados por medio de Dios, por medio de una iglesia, por un hermano o una hermana que verdaderamente nos aman por tener el amor de Dios. Que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque al que Dios castiga, a quien Dios reprende, lo toma como hijo y no como un bastardo. Ayer, gracias a Dios, nos permitió Dios penetrar también para poder identificar una congregación o una iglesia en donde esté el fruto de Dios, en donde el pastor o el representante o los representantes estén exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo y cuidando al rebaño. Entonces, por eso, cuando somos nosotros reprendidos, cuando se nos invita a recordar el pacto que tenemos de amar a Dios y amar al prójimo, por eso dice en el 12:12 la bendita palabra de Dios. Por lo tanto, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Recordemos que toda la bendita palabra es simbólica, que siempre lo que describe Dios en cada versículo tiene una enseñanza muy profunda cuando nosotros podemos concordar con todas las profecías, con toda la historia y con toda la palabra, versículos coiguales que nos dan el entendimiento que las manos, siempre que la Biblia habla de manos, representa de trabajo, representa la obra de Dios, representa amar al prójimo, representa el campo que nos trajo Cristo Jesús. Las manos representan, vuelvo a repetir, el trabajo y la obra que Cristo Jesús y Dios nos han encomendado. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que hay también una profecía bíblica, no profecía, sí profecía, pero también como una historia que nos deja Dios como enseñanza, cuando el primer pueblo salió de Egipto y estaban trenzándose en una batalla, y que cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo iba ganando la batalla, pero había un momento en que se cansaba el siervo de Dios, porque la batalla ya había durado mucho tiempo, y cuando bajaba las manos para descansar, el pueblo adversario empezaba a ganar terreno contra el pueblo de Dios. Nuevamente Moisés levantaba las manos, hacía un esfuerzo, y nuevamente el pueblo de Dios perseveraba, pero se cansaba. Llegó un momento en que Aarón y otro les sostuvieron las manos, le ayudaron para que ganara la batalla, ya profetizando con todos estos simbolismos que hemos visto, que el Antiguo Testamento es como una sombra, ya profetizando que Moisés, Cristo Jesús, Aarón y el otro que estaba también, representan la iglesia, representan la esposa, representan la ayuda idónea para el esposo, que es Cristo Jesús, en la obra de Dios. Así que recordemos que el primogénito, el autor y consumador de la fe, pero que también nos compra a nosotros para poderle ayudar en esta bendita obra, y que nosotros tenemos y ayudamos a nuestro Señor Jesucristo a que tenga las manos levantadas. También el levantar las manos es el estar diciéndole a Dios: Señor, mira este cuerpo
que tú compraste, este cuerpo que tú formaste, es para tu obra únicamente, es para dar, es para sembrar, es para regar, es, Señor bendito, para tu obra. Eso representa tener las manos en alto. Levantar las manos es estar en la obra de Dios. Recuerde que anteriormente, ya en algunas enseñanzas pasadas, Dios me ha permitido poner algunos ejemplos con parábolas de lo que es el amor al prójimo, de lo que es esta obra, y he puesto yo el ejemplo que si en el mundo, no siendo cristiano, a mí me dijeran que hay una cueva con toneladas de monedas de oro y que me dan 5 horas para sacar con 2 cubetas todo el oro que yo pueda sacar en 5 horas y que lo que yo saque en 5 horas va a ser mío, créame, bendito hermano y bendita hermana, como yo le he dicho, que si suena el teléfono, que si llega un amigo, que si me seduce alguna mujer para irme a cotorrear con ella, ¿verdad? Yo no voy a dejar ese tesoro, esas 5 horas no voy a desperdiciar con ninguna seducción que hay alrededor. De igual manera, el tener las manos levantadas, el estar trabajando en la obra de Dios, cuando están las manos caídas, representa firmeza, representa poder, representa que Satanás no pueda separarnos. Y aquí habla de 2 cosas, mire, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, que también recordemos que la bendita palabra de Dios dice, bienaventurados los pies, bienaventurados los pies que anuncian las buenas nuevas del Evangelio, bienaventurados los pies que van a caminar, que van a buscar como Cristo, que van como Pablo, que van como Pedro, que caminan, que tocan puertas, que van dirigidos por Dios para el Evangelio, para traer cabritos, para ir a buscar a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas que están bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿cuántas iglesias y cristianos hay hoy que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas? Y que Dios exhorta por estos medios, exhorta por un verdadero representante en otras iglesias que está en todo momento Dios hablando y llamándonos con autoridad para despertar del sueño, para salir corriendo del engaño que ha traído Satanás en las iglesias, y muchos son incrédulos. Bueno, eso ya no es culpa ni de Dios, ni de Cristo, ni de un representante, porque el incrédulo no va a entrar al reino de los cielos, pero bienaventurado aquel que con la bendita palabra es contristado, es quebrantado y hace frutos dignos de arrepentimiento, y mejor levanta las manos en estos últimos tiempos y las rodillas paralizadas y empieza a trabajar. Habla de la obra de Dios. Pues las rodillas paralizadas, ¿qué iglesia conoce usted? ¿Acaso ha llegado algún cristiano a tocarle a su casa para invitarlo al Evangelio? Claro, yo no sé aquí, en esta colonia donde vivo, más lejos, quién es cristiano y quién no es cristiano. Ya me dirá, ¿sabe qué, hermano? Gracias, gracias y paz, me da mucho gusto, soy fulano, mire, yo también me congrego, aquí está mi dirección para tener un contacto, bendito sea Dios, pero yo no lo sé, tengo que ir a tocar. Pero hoy la iglesia está con rodillas paralizadas y también está con manos caídas, porque yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que la obra es estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, desde temprano, dando alimento, apacentando a las ovejas, conviviendo con los hermanos, sobre todo cuando estos tiempos son peligrosos, sobre todo cuando Cristo Jesús ya está a la vuelta, sobre todo, bendito hermano, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón y mejor estimamos todo como basura. Porque estimar todo como basura y tomar mi cruz y trabajar con mis manos y con mis pies, se requiere de que mi cuerpo es de Cristo, se requiere de que fui comprado, se requiere de no tener ídolos, se requiere de no tener distracciones, se requiere de una mentalidad en Dios, amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con todo, sabiendo que fui comprado y que por fe tengo la gracia para poderlo hacer. Entonces, ahí está. Por lo tanto, hermanos, por el amor de Dios, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Dice en el versículo
13. Y hacer sendas derechas para vuestros pies y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que si usted levanta manos, que si sus rodillas ya no están paralizadas, que si es despertado del sueño y empieza a cumplir con el pacto de amor, con el pacto de ser la luz, con el pacto de ser la sal, créame que se va acercando cada vez más y no hay quien lo desvíe, no hay vueltas en U, no hay curvas, no hay desviaciones, sino el camino de la obra que nos ha traído Dios es recto, no como el primer pueblo que salió y estuvo errante dando vueltas en el desierto por el pecado, y si hubiera salido y si hubiera tenido hambre, si hubiera sido leal, si hubiera tenido las manos levantadas y las rodillas no paralizadas, y hubieran hecho frutos dignos de arrepentimiento, no hubieran tardado 40 años, hubieran llegado en línea recta por la mano de Dios a la tierra de Canaán y hubieran entrado. De igual manera, hoy, proféticamente como una sombra, la iglesia está perdida, la iglesia está dando vueltas y pocos son los que verdaderamente se están acercando cada vez más a la vida espiritual, al galardón, a la vida eterna. Entonces, la senda derecha es imitar a Cristo. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, o bien yo soy la senda, yo soy la senda, yo soy el camino. Nadie puede llegar al Padre si no me imita, si no practica lo que yo vine a practicar de dar mi vida. Eso es lo que los lleva a la vida eterna. Entonces, bien, haced sendas derechas para vuestros pies. Ahora bien, no me quiero arrepentir, no quiero levantar mis manos, quiero seguir con las rodillas paralizadas, quiero seguir en el sueño, quiero seguir en un cristianismo donde me están engañando, donde me hablan de un Dios de amor, de un Dios alcahuete que perdona el pecado, de un Dios que ya soy salvo. Ok, me puedo quedar ahí, pero ¿qué va a pasar? Fíjese bien. Entonces dice, para que lo cojo no se salga del camino. Ahora, le voy a explicar esto. En el momento en que usted y yo nos bautizamos conforme al Evangelio de Cristo, se me dio un báculo por fe, que es el Espíritu Santo, para poder caminar apoyándome en Dios, no por obras, como ya lo hemos visto en Romanos, en Gálatas y en Hebreos, no por obras porque la carne es débil, sino se me dio una ayuda, un poder, ¿para qué? Para poder caminar este camino que es imposible en la carne, este camino que es imposible caminarlo si no va Dios conmigo, porque si no va Dios conmigo, me desvío a la izquierda, me desvío a la derecha. Le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia es simbólica. Un cojo, pues obviamente camina chueco. Y así usa estas parábolas Dios. Recordemos que en el Mar Rojo, la brecha que Dios abrió fue recta para pasar de Egipto al desierto. No fue así, no, fue recta y fue en seco. Otra cita bíblica que a mí me impacta, que yo se le he repetido mucho y que a mí me impacta con el conocimiento proféticamente de que iba a venir la gracia, de que este pacto iba a ser de fe, de que este pacto iba a ser con un báculo espiritual que es la presencia de Dios, es cuando Jacob peleó toda la noche con un ángel, toda la noche estuvo peleando, hasta que el ángel le hirió el muslo, y entonces dice la palabra que desde entonces Jacob usó un báculo y Jacob fue un pastor. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que la parte más fuerte del cuerpo humano es el muslo de la pierna. Tiene más fuerza que el brazo, ¿sí? Son los músculos más fuertes, ¿no? El pecho, el brazo y los muslos, una patada es más poderosa que un puñetazo. Entonces, es la parte ya con simbolismos que representa la primera bienaventuranza, donde dijo Cristo Jesús, bienaventurado el pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu, cuando viene el Evangelio, cuando viene la palabra de Dios, reconoce que no es fuerte, reconoce que es débil, como
Lo hemos visto en el primer pacto, que Dios permitió todo el primer pacto y que no pudieron sujetarse a la ley porque la carne era débil, ya representando que el ser humano sin Dios no es nada. Ahora, ¿qué pasa como cristiano cuando dice que yo haga sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino? Es que si yo quiero un cristianismo a la carne, jactarme con la Biblia, jactarme por fuera, disfrazarme como sepulcro blanqueado, disfrazarme como ovejita, pero por dentro, con huesos muertos, con apestoso, porque no cargué con mi cruz, porque no salí del mundo, porque no soy perfecto, entonces ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Sin el Espíritu Santo, obviamente la carne me pide lo de abajo. Por naturaleza, así lo dice en Primera de Corintios, dice que el hombre natural, refiriéndose al hombre de la carne, por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Y el hombre espiritual, por naturaleza, el Espíritu Santo lo inclina a la piedad, lo inclina a esta senda derecha. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: no contristéis el Espíritu Santo, no apagues el fuego, no pestañees, no te duermas, no te descuides, no tomes este camino ligeramente, como decir, ay, no creo que hoy pase nada si no hago esto, no creo que Dios se enoje si participo de esto. Bendito hermano y bendita hermana, este pacto es de perfección, este pacto es espiritual, este pacto es de cruz, este pacto es de separación, este pacto es de adoración, este pacto es de una entrega total, este pacto es ser el cuerpo de Cristo Jesús, es el pacto del Todopoderoso, que nos ha traído la imagen de Dios y de Cristo Jesús, que es espiritual, porque Dios es Dios de espíritus. Así que, usted quiere pecar, adelante, se va a salir del camino, porque es imposible, imposible, bendito hermano y bendita hermana, estar en la cruz si no tengo a Dios adentro, porque el que puede caminar en el mar, el que puede estar crucificado juntamente con Cristo Jesús, el que lleva las señales de la cruz como Pablo y está crucificado al mundo y el mundo a él, la gloria no es para uno, la fuerza no proviene de uno, es la gracia, es lo que nos delegó Dios a los que creímos y tuvimos fe. Y eso, entonces, no regreso al mundo. Entonces no estoy cojo porque llevo mi báculo para apoyarme y para hacer una senda derecha. Amén. Gloria a Dios. Recordemos, siempre hablando con simbolismos. Ahora bien, para que lo cojo no se salga del camino, sino, fíjese bien, sino que sea sanado. Porque efectivamente, ¿cuál es la sanación que me trajo el doctor? Que me trajo Cristo Jesús. Bueno, a mí lo que me provocaba enfermedad era el pecado, era el mundo, era estar en la carne. Eso es una enfermedad espiritual. Estaba leproso espiritualmente, estaba en el valle de la lepra, muerto totalmente. Entonces, el Espíritu Santo me liberta. Cristo Jesús rompe las cadenas del pecado. Cristo Jesús me traslada de las tinieblas a la luz admirable. Y entonces, de este lado, siendo un ser espiritual, un corazón muerto a la codicia, a la avaricia, al odio, al rencor, a la carnalidad, a la mundanidad, a la idolatría, fue mudado por un corazón de carne y ese corazón únicamente ama, únicamente es luz, únicamente hace obras buenas. Así que para poder yo curar en un hospital y poderle llevar la comida, el medicamento y bañarlo a una persona recién operada o a una persona que haya sido atropellada, necesito estar sano para poderlo hacer. De igual manera, aquí para poder quitar la pelusa en la blusa de mi hermano, necesito quitarme la viga, necesito alcanzar el tamaño espiritual del varón perfecto para el ministerio. Entonces, ahí está, para que sea sanado, porque los que alcanzan esa estatura, como el obispo debe decir, irreprensible, casto de sí mismo, es una persona que está sanada totalmente de la enfermedad que trajo Satanás. Entonces, nos sigue dando consejo, bendito hermano y bendita hermana,
este pacto, esta palabra verdadera de Dios. Nos dice, seguir la paz con todos. Ahora bien, ¿qué es seguir la paz con todos? Mire, la paz es otro tema muy mal comprendido en la bendita iglesia, pero en la apóstata, en la que no tiene revelación. La paz no es, ay hermano, qué tranquilo está usted, no tiene problemas, mire, tiene dinero, tiene casa, tiene su familia, tiene sus hijos, ay, usted está en paz, qué bueno, Dios lo bendice. No, no, bendito hermano, cuando Cristo Jesús, hermana, vino y bajó y dijo, yo soy la paz, es que la palabra nos enseña en Efesios que nosotros éramos enemigos de Dios antes. En Colosenses nos dice que teníamos un acta levantada, un decreto que nos era contrario, que antes éramos enemigos de Dios por ignorancia, claro está, por ignorancia, que antes no teníamos a Dios. Antes estábamos muertos, el pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán, y por un hombre entró la muerte, y por naturaleza éramos enemigos de Dios, estando en el mundo y estando bajo la opresión del rey terrenal, que es el diablo. Ahora, entonces, vino Cristo Jesús a reconciliarme. Él dijo, yo hoy soy la paz. ¿Cómo me reconcilió? Por medio del Evangelio, primeramente por medio de su muerte, por medio de la cruz, por medio de su sangre, pero por medio del Evangelio que me dio el entendimiento de la verdad y me arrepentí para salir del mundo y entregar mi vida al verdadero camino que el Creador de los cielos y de la tierra me dijo. Y entonces, en ese momento, Dios me reconcilió con el que era mi enemigo, pero dijo, la paz les dejo, la paz les doy, cuídenla, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Usted quiere provocar a Dios a enojo, a ira, no guarde el pacto y regrese a fornicar o adulterar, haciéndole caso al otro señor y a los deseos de la carne. Entonces, yo debo de guardar esa paz. Desde el momento en que yo recibí el pacto y recibí esta mesa, recibí lo suficiente para poder guardar esta firmeza y para poder ser amigo de Dios, como lo fue David, porque David fue un amigo de Dios, y como lo fueron varios ejemplos que nos pone en la bendita Biblia, como lo acabamos de ver hace 2 o 3 días en Hebreos capítulo 11. Estos agradaron a Dios. Esta bendita paz hay que cuidarla. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí, seguir la paz con todos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios. ¿Qué es seguir la paz con todos? Cuando dice bienaventurados los pacificadores, es que los que están en guerra, que los que tienen un acta levantada, que los que están en el mundo, llevamos. Seguir la paz con todos es llevar lo que por gracia recibí, llevarlos a los que están en esclavitud, a los que no tienen al Todopoderoso por Padre, a los que no tienen al Todopoderoso por Dios. Y seguir la paz también con todos, bendito hermano y bendita hermana, es exhortar, es amonestar, es estar cuidando a mi hermano, es estarle diciendo, hermano, no entristezca a Dios, no enoje a Dios, no despierte la ira de Dios. Por favor, hermano, cuide el pacto, por favor, hermana, y estar, como ya vimos, ¿verdad?, cuidando al rebaño, exhortándonos, amonestándonos, redarguyéndonos, como ya lo vimos. Dios reprende, pero ¿cómo reprende? Por medio de un verdadero siervo de Dios. Sigan la paz con todos mis hermanos en Cristo Jesús. Y dice la bendita palabra, seguir la paz con todos y la santidad. Ahí está, va concordando, ¿verdad? Porque el seguir la paz, ¿qué es santidad? Santidad es una consagración a la ley de Dios y no transgredir la ley de Dios. Así que esa es la paz. Yo soy santo, estoy consagrado, no fornico, no adultero, estoy clavado en la cruz junto con Cristo Jesús, estoy practicando los mandamientos de Dios, soy santo, estoy consagrado. Y por consiguiente, tengo paz, y tengo paz con los que no pecan, con los que están en un mismo sentir. Porque recordemos,
Los que pecan se vuelven nuestros enemigos. Y no es que uno decida, yo nunca voy a ser tu enemigo. No, no, no. Es un fruto de Satanás o de los demonios dentro de un ser humano, y es un fruto del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros somos instrumentos nada más, y usted y yo se nos ha dado un libre albedrío para que con el conocimiento de la palabra creamos que yo puedo y tengo la decisión de ser instrumento de los demonios o de ser instrumento de Dios. Uno decide, uno tiene el libre albedrío. Si yo quiero tener el fruto del diablo o de Satanás y quiero que en mi cuerpo entren demonios y creo en la palabra, pues peco. Y se me sale el Espíritu Santo. Y no me arrepiento. Y digo, escamo las tinieblas. Y se acabó, tan tan. Pero si tengo temor y guardo el depósito con temor y gimo con gemidos indecibles para no ser desnudado y esperar mi habitación celestial, entonces creí, entonces estoy con temor. Entonces ahí está, sigan la santidad. Ahora, fíjense bien lo que dice, hermano, ponga atención a esto, muy importante, sin la cual nadie verá a Dios, se perderá la salvación. Cuando venga Cristo Jesús, viene por todos los que se bautizaron, viene por todos los que le dicen Señor, Señor, viene por todas las iglesias que tienen sus logotipos de cristianos, adventistas, metodistas, pare de sufrir, que la puerta está ahí. ¿Viene por ellos? No, hermano y hermana, no. Únicamente viene por aquellos que estuvieron en la cruz, que no fornicaron, que no adulteraron, que no bajaron al mundo, que no se contaminaron con el mundo, que no fueron seres carnales, sino que se dedicaron sus vidas a levantar las manos, a no tener paralizados los pies, a seguir la paz con todos, a trabajar en el campo, a adorar a Dios. Esa es la santidad. Estar totalmente consagrado, apartado del mundo, fuera del mundo. Ahora, todos los cristianos, y le digo, delante de Dios, se lo digo, hoy, miércoles, abril, bendito hermano y bendita hermana del 2023, se lo digo. Si yo le digo alguna mentira, que me dé justo merecido Dios en esta vida, que me quite la vida, que me pare el corazón, que me traiga desgracias, porque yo temo mucho de dar una palabra que no sea veraz. Así que cuando Cristo Jesús venga, únicamente van a poderlo ver los seres o los cristianos que tuvieron una relación espiritual en la cruz y estuvieron apartados totalmente del mundo. Legalismo, usted juzgue, yo juzgo con la Biblia. Verdugo, extremista, legalista, ahora sí que usted juzgue, yo con todo temor, reverente a Dios, predico la verdad. Y yo, como le digo, bendito hermano y bendita hermana, yo deseo de todo corazón que esto no sea para molestar, que esto sea para no desmayar, que esto sea para ser reprendido, si es el caso de cualquiera que esté viendo esto. Porque si no es el caso, ánimo hermano, siga así. Si usted está en la verdad, ánimo hermano. Y vamos a unirnos para darnos ánimo, porque sabemos que así como Abraham salió de Ur de los Caldeos por fe con esperanza, también estuvo en contraesperanza, también tuvo mucha oposición, pero los de la fe somos más que vencedores. Bien, entonces, sin santidad, grábeselo, subráyelo y predíquelo. Sin santidad, nadie verá a Dios. Dios es un Dios de espíritus, Dios es un Dios de rectos. Cristo Jesús dijo muy claramente, yo vengo pronto, y bienaventurado el que le halle así. Dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otro consejo de Dios, cuando nos dice, mirar bien, es que aquí Cristo Jesús y Dios nos está diciendo que no sea ciego. El pecado me pone ojos carnales,
ojos que ven únicamente lo terrenal y no pueden ver las señales del cielo, ni pueden descifrar estas benditas profecías para poder tener la madurez de conocer al diablo y a Dios. Entonces, mirar es ser atalaya, mirar es tener un crecimiento, mirar es poder discernir entre el bien y el mal. Mirar bien, hermanos, quítense el velo, no se queden dormidos, quítense los ojos de carne y pónganse el ojo espiritual. Mirad bien, dije, y dice aquí, mirad bien, no sea que alguno de ustedes, sea yo también, cualquiera que viene a escuchar la palabra y ha entrado por la puerta del redil, no sea que alguno deje de alcanzar, oiga, la gracia de Dios. Hay muchos que dicen que lo que se recibió en el Espíritu es mentira, que se salga, es mentira. Que digan mis hermanos y hermanas. Dios no puede habitar, Dios es santo, no puede habitar con el pecado. Eso grábeselo. Para eso vino Cristo Jesús, para que con su sangre me limpiara de todo pecado y pudiera venir la promesa del Espíritu Santo. Recuerde que el primer pueblo, con la sangre de los machos cabríos, no pudo traer a Dios, no pudo traer la gracia. Entonces, muy importante, bendito hermano, que si alguno no mira bien, si alguno no se quiere arrepentir, si alguno no toma con seriedad y con temor el pacto, deje de alcanzar la presencia de Dios. Porque hay un precio para alcanzar a Dios. Hay un precio. Deje de alcanzar. ¿Y qué pasa si yo contexto al Espíritu Santo? ¿Qué pasa si yo apago el fuego? ¿Qué pasa si me quedo como las vírgenes insensatas sin aceite? ¿Qué me pasa? Ahora, fíjese, aquí está el peligro. Ponga atención, esta es palabra de Dios, no es mía. Fíjese bien, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Vamos a meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. Quiero decirle que lo que hace fuerte un árbol, para poderlo tirar con el viento o con mis brazos, son las raíces. Hay árboles que tienen unas raíces bien cimentadas abajo en la tierra y no. Mire, yo recuerdo que alguna vez mi madre tiene unas jardineritas afuera de su casa y le crecía un árbol frutal de guayaba que ha de haber tenido como 1,5 metros o menos de 1,5 metros y me dijo que me lo llevara porque pues las raíces podían destrozar la jardinera. Ok, le dije sí. Créame que estuvimos 5 horas tratándolo de sacar para sembrarlo, sin dañarlo, ¿verdad? Para sembrarlo en otro lugar y créame, bendito hermano, que no pudimos. De hecho, todavía amarré el árbol a la defensa de un carro y lo jalé y ni así. ¿Por qué? Porque las raíces se enredaron también en las plantas y en los arbolitos que estaban al lado, se enredaron para que estuviera fuerte. De igual manera quiero decirle que Satanás tiene un yugo, que Cristo Jesús dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ese yugo es pesado, pero mi yugo es fácil y ligero de llevar. Ya diciendo Dios que la carne y el regresar para atrás, mire, es un imán que por incrédulo Dios permite que me quede ahí y que después es imposible casi, si no me arrepentí con la palabra como hoy y como toda la palabra que nos ha dado Dios día con día, y yo me sigo aferrando a un cristianismo de tinieblas, a un cristianismo de engaño, ¿ok? Quiero decirle que cada vez más se va arraigando y cada vez más va echando raíces a Egipto, al mundo, y ahí está la amargura. Porque recordemos que el primer pueblo estuvo en esclavitud, estuvo en amargura, ya representando proféticamente Dios que en el mundo hay amargura. Entonces, en ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, esa vida que llevan es de amargura. Y es de amargura porque usted ve, trabajan,
van de vacaciones, hacen lo que quieren, pero están como locos. Usted ve las noticias, guerras contra guerras, en Francia manifestándose, en México pelean policías, hay manifestantes, la gente está como loca, sale uno y ya traen pistola y los odian. ¿Qué fruto es ese? ¿Qué es lo que les da? Es una raíz amarga. Está todo eso que dio Satanás les trae amargura. La gente está mal. Ahora, eso es, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que si yo no me arrepiento, que si verdaderamente no cumplo con el pacto de amar a Dios y amar al prójimo y hacer las recomendaciones que acabamos de ver, entonces fíjese bien que va a brotar si yo yo le voy a decir algo también para que pueda entender. La bendita palabra de Dios me dice que que Cristo Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. O sea, Cristo Jesús es el tronco, es la rama, es la raíz y yo soy una rama. Ahora, yo le digo algo. Si yo como rama quiero irme 6 días al mundo o ya no voy a hablar de eso. Si yo como rama quiero estar 1 hora o 2 horas en el tronco y 9 horas o 10 horas fuera del tronco, ¿qué pasa? ¿Dará fruto esta rama? ¿Estará verde? ¿Se secará? Bueno, pues lo mismo pasa con los cristianos y con las cristianas, ¿sí? Que no permanecen y que empiezan a morir. Porque empieza una raíz. Cada vez la carne les va jalando más, el mundo les va jalando más. Se lo digo como testimonio. Y ahí también entra una enseñanza en Apocalipsis 12, en donde dice que Satanás de su boca aventó una corriente como un río para hacer guerra contra la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios. Y le voy a decir a qué se refiere esto también, hablando de una raíz, concordando todas estas enseñanzas. Simbólicamente, Dios me saca del mundo y yo empiezo a subir la montaña. Me empiezo a alejar haciendo una senda derecha. Los ríos nacen en las montañas. Y de las montañas altas, pues obviamente el río, cuando desciende, pues lleva una corriente bastante fuerte que va a descender hasta el mar. Ahora bien, yo, si me descuido y me quito el báculo, puedo caer en esa corriente, que es el mundo, y yo quiero decirle que es muy difícil salir. La corriente me va a arrastrar, y algo muy importante, de arriba me va arrastrando poco a poco, hasta regresar al mar y volver a tener el fruto de cualquier gentil. Le doy testimonio para fortalecer esta enseñanza. Ex cristianos y ex cristianas que estuvieron aquí con temor, que lloraban, que iban subiendo y que luego por incredulidad, por tener las manos paralizadas, y cuando Dios les llamó y tener las rodillas paralizadas y por no seguir la paz con nosotros y ser incrédulos, yo vi que al mes todavía vestían falda, todavía escuchaban alabanzas, todavía cargaban la Biblia. A los 2 meses tenían otro comportamiento, a los 4 meses ya empezaban a usar pantalones, ya empezaban a escuchar música del mundo, y hasta que bajaron al mundo y se comportaron de igual manera, ya con los ídolos del mundo, ya haciendo lo mismo, ya mandando a sus hijos igual que los del mundo mandan a sus hijos a la sabiduría del mundo, ya teniendo los mismos ídolos. Entonces, ahí está esa raíz. Y quiero decirle que es imposible que una vez que tuvimos iluminación, una vez que tuvimos el perdón de Dios y tuvimos la exhortación y no lo entendimos y fuimos incrédulos, entonces brota una raíz y ya es muy difícil que salgamos de Egipto, que salgamos de la amargura, que salgamos de ese duro trabajo. Por eso dice que brotando alguna raíz amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque de igual manera la bendita palabra nos enseña, hermano y hermana, que si yo
fui iluminado, gusté del don celestial, tuve la oportunidad de concursar en esta carrera y fui incrédulo, y mis rodillas, después de que me exhortó Dios cuando estaban paralizadas, y mis manos que las tenía levantadas y que no estaba siguiendo la paz, y me exhortaron, y aún así decidí ser necio, bueno, me voy a dedicar, pensando que soy cristiano, a ir en contra de lo que vino a predicar Cristo, en contra de la cruz. Me voy a volver de los del montón que están en contra de la muerte, en contra de la cruz. Acuérdense lo que dice o lo que dijo Pablo, pero lo digo llorando, que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué pasa con esas prédicas? Que contaminan. ¿Qué es contaminar? Que el vestido blanco que Cristo Jesús me puso se mantiene blanco en la cruz con Dios, y en el mundo se me mancha. ¿Qué dijo Pablo? Porque yo trabajo día y noche para presentarlos como una esposa virgen cuando venga Cristo Jesús. Porque todo deseo de la carne, toda mesa de Satanás me contamina, me enferma. Entonces ahí está. ¿A qué me voy a dedicar? A contaminar a muchos. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué hizo Abel con Caín? ¿Lo mató? ¿Qué hacían los fariseos, los saduceos? Mataron al autor y consumador de la fe. ¿Y qué hacían? Contaminaban a todos. Amenazaban para que no creyeran en él. Les decían que ese no era hijo de Dios. Y contaminaron a muchos. De igual manera, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y la palabra es la misma. Dice en el versículo 16. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué ejemplo? Por eso, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo de todo corazón, que en el Antiguo Testamento, todas las historias vivas que Dios permitió venían como una sombra, con una enseñanza espiritual. Porque si está poniendo de ejemplo a Esaú, es porque ese ejemplo que puso en la carne, en el Antiguo Testamento, nos viene a dar un conocimiento hoy espiritual. ¿Cuál es el conocimiento espiritual? Fíjese lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano. Empecemos. Yo llego por el Evangelio y creí en el mensaje y decidí dejar Egipto y el Señor del mundo, y el pacto fue consagrar y ser obediente a Dios y a Cristo. Y Cristo Jesús me dijo: toma tu cruz y no peques más. Y yo te compré porque yo soy un rey celoso, un Dios celoso. No quiero que vayas allá. Entonces me pone las arras del Espíritu Santo con la promesa de matrimonio, que es llegar a mi ministerio. Ahora, fornicar son todos aquellos que han sido llamados y no alcanzaron la estatura del varón perfecto, no alcanzaron el ministerio y regresaron al mundo, o están queriendo tener un pie en el mundo y con Dios. Quieren servir a dos señores. Y también adulterio se llama aquella persona que alcanzó la estatura del varón perfecto, que Cristo Jesús la desposó para darle hijos y que se dedica a la obra de Dios. Ahora, aquí no sé que hay algún fornicario o profano. ¿Qué es profano? ¿Qué es profanar? Bueno, profanar era meter al templo de Dios anteriormente ídolos o cosas que no estaban permitidas por Dios, más que lo que había mandado, como todos los instrumentos de la casa de Dios, que eran de oro y de plata, y tenían cierta peculiaridad. Ahora, profanar hoy aquí es que en una congregación se empiece a meter
que la Navidad, que el Año Nuevo, que las fiestas, que el trabajo. Estamos profanando un templo que somos la iglesia, levantada por Cristo Jesús, ya no por manos, porque nosotros somos hoy el templo de Dios. Y profanar el templo de Dios es permitir dentro del templo vasos de barro, vasos de madera, vasos de hojarasca, no de oro ni de plata. Eso es profanar. Permitir dentro del templo, dentro del altar, dentro de la iglesia que vino a levantar Dios, cosas que nos están o son ilícitas, que son del mundo y que son de Satanás. Eso es profanar el día de hoy. Ahora, no sea que haya algún fornicario o profano. Y nos pone también un representante como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En el Antiguo Testamento, con parábolas, con ejemplos terrenales, nos habla Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Esaú fue hijo de Jacob y de igual manera, hijo de Isaac, y que de igual manera nació Jacob, su hermano, nacieron los dos, y que bíblicamente el primogénito es el que iba a recibir la bendición para quedarse con la presencia de Dios y para que fuera un siervo de Dios. Bueno, sabemos que como una sombra de lo que iba a venir, Esaú empezó a pecar. Para empezar, Esaú era cazador. Y desde ahí, cada que la bendita palabra nos enseña y nos habla de cazador, habla de Satanás, habla de león, habla de los que hoy van a cazar almas, de los que hoy se dedican a bajar de la cruz y que cazan sin piedad, que derraman sangre inocente. Porque una cosa es muy diferente ser pescador con una red a un cazador que caza muchas veces por diversión y caza las almas. Así es Satanás. Entonces, Esaú era cazador y Jacob era pastor. También Esaú le era ilícito juntarse con mujeres que no fueran de su parentela. Se juntó con una filistea, si no mal recuerdo, ¿verdad? Con dos mujeres que no eran de su parentela. También pecó. Ya traía el mal por dentro, ya tenía la carnalidad, ya tenía la mundanalidad, ya tenía el gusto por la mesa de Satanás. Y las ventajas que representan cuando él venía con hambre y Jacob tenía un guiso rojo de lentejas, ¿verdad? ¿Qué representa esa enseñanza? El plato de lentejas representa la comida del diablo, la comida a la carne, no hablando del alimento físico, eso no es malo, sino todo acomodando lo espiritual. Lo espiritual, recuerde, en la tentación del desierto, la primera tentación en Jesús, en los 40 días de ayuno, ¿cuál fue la primera tentación? ¿Qué le dijo Satanás? Cristo Jesús tenía hambre, había ayunado y tenía hambre. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora bien, ¿qué contestó Cristo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí pone el pan del diablo y el pan de Cristo. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, todo el que me coma, se refiere a la obediencia, a su palabra y a su consejo. El pan de Satanás es obedecer y el pan de Satanás nos lleva al mundo, nos lleva a los deseos de la carne. Y yo le digo algo, recordemos que Lázaro y el rico hacía banquete todos los días y el Lázaro deseaba las migajas. Esto quiere decir que mientras esté en la carne, mi cuerpo me pide de ese pan, me pide lentejas, me pide la mesa de Satanás. Sí me lo pide. Pero ¿qué pasa si yo le doy a mi carne el apetito? Mitigo ese apetito y ese deseo con la fe y con el fuego del Espíritu Santo, con la gracia, mitigo. Como dijo Pablo, porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo golpeo mi cuerpo. Y esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana, porque en todo momento Satanás, por todos los medios,
nos va a estar ofreciendo los deseos del hambre que en el mundo hay y que mi carne y mi cuerpo mientras esté gimo, recuerde, gimo, con gemidos indecibles, el no querer ser desnudado, gimo. Entonces, lo que representa como una sombra de lo que iba a venir es que Esaú representa el cristiano hoy que a todos nos promete Dios el ministerio, a todos nos promete Dios ser primogénitos, a todos nos promete Dios ser reyes y sacerdotes, sí, a todos. Pero ¿qué pasa si yo amo más las tinieblas? ¿Qué pasa? Que recuerde, hay una raíz amarga. Esaú ya no quiso salir de esa raíz amarga, ¿sí? Y vendió su primogenitura por un solo plato de lentejas. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, es un pecado muy grave cambiar lo que Dios nos trajo es por lo de Satanás. Le pongo un ejemplo. No sé si usted vio la corona de la reina de Inglaterra que murió, la reina Isabel. Está valuada no sé en cuántos millones de dólares. Pero, si no mal recuerdo, vale más de 900 millones de pesos mexicanos. O mil millones de pesos mexicanos. O bien 50 millones de dólares. O más. Ahora bien, yo pongo esa corona a un niño de 5 años. Yo le he puesto este ejemplo. Y le pongo 1 kilo de chocolates Carlos V, helados, pasteles, gelatina y juguetes. Le lleno una mesa, esta coronita está de este tamaño, con piedritas, con oro, y le lleno una mesa de juguetes, el atasco. ¿Usted qué cree que prefiere el niño? El niño es inocente, no tiene conocimiento, no tiene. Entonces, Cristo Jesús nos trajo el conocimiento para que no haya pretexto. Y aquellos que han cambiado la gloria de Dios, aquellos cristianos que han cambiado los deseos temporales por no poder controlar su carne y que no pudieron dejar las tinieblas, han cambiado esa corona por los juguetes y los caramelos. Y se van a dar de topes, y de topes, y de topes, el día que venga Cristo y vean lo que perdieron por ignorantes, por insensatos, por incrédulos, por predicar un Dios que no es el de la Biblia, un Dios alcahuete, porque Dios no es alcahuete, Dios no cubre el pecado. Dios es santo, este pacto es de santidad, este pacto es de rectitud, este pacto es de espiritualidad, este pacto es de adoración, este pacto es de alabanza, este pacto es de estar a los pies de Cristo Jesús. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, no sea uno como Esaú, que por una sola comida vendió. Y aquí está, Satanás, mira lo que te ofrezco. Sí, pero ¿a cambio de qué, Satanás? Porque gracias a Dios tengo la cabeza de Cristo. No, sí, tú me puedes hacer rico. Sí, tú me puedes dar una casa, dinero. Sí, me puedes dar un yate, sí. Pero ¿a cambio de qué? ¿De mi vida eterna? ¿De perder el Espíritu Santo? Cuernote, Satanás. Quédate con tus cuernos mejor. Entonces, claro que no insulto yo porque yo no soy de los que insulto al enemigo, ¿verdad? Dios es el que lo reprende. Pero sí desenmascaramos su engaño y cómo actúa hoy por medio de instrumentos. Dice entonces en el versículo 17, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo ya oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y recordemos los que han venido dando un seguimiento. Bendito hermano y bendita hermana. Esaú había sido escogido para ser un primogénito. Recordemos en Hebreos, capítulo 6, lo que vimos para poder entender a Dios y esta palabra. ¿Qué dice? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y tuvieron el comprendimiento de las cosas celestiales y recayeron, sea imposible o es imposible que Dios
los vuelva nuevamente a levantar para arrepentimiento, que ya no se puede, ya es imposible. Y aquí lo estamos viendo, ya está escrito desde el Antiguo Testamento como una sombra. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que si yo, como representante, transgredo el pacto de la perfección, del amor a Dios, del amor a mi prójimo, tropiezo y empiezo a practicar el pecado por ser fornicario, por los deseos de la carne, créame que si yo cambio esa gloria con el conocimiento, ya no, aunque la procure con lágrimas, cuando venga Cristo muchos van a llorar. Muchos van a decir, Señor, Señor, yo saqué demonios, yo anduve en las plazas. Y les voy a decir, no los conozco, hacedores de maldad. No sé quiénes son ustedes. Entonces, por eso el principio de la sabiduría, bendito hermano y bendita hermana, es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Por eso dice, porque ya saben que aún después deseando de dar la bendición de ser el primogénito, la bendición de tener una comunión con Dios, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y de la tempestad. Ahora aquí nos va a volver a poner el ejemplo de lo que vimos en todo Hebreos. Porque ¿qué fue lo que vimos en todo Hebreos, bendito hermano y bendita hermana? A los que están dando un seguimiento, a los que están poniendo atención. Bueno, pues que el primer pacto fue terrenal. Los cultos fueron terrenales. El templo fue terrenal, con figuras terrenales. Ya vimos que fue en debilidad. Ahora, aquí dice, porque no os habéis acercado al monte que podía palpar, que se podía palpar abajo, el monte de Sión, que hasta la fecha, si usted va por allá, se acerca y lo puede palpar. No, nosotros no nos hemos acercado en ese primer pacto, porque en este pacto vino la resurrección, vino la espiritualidad. Nosotros nos hemos acercado a la ciudad celestial, al monte que no se puede palpar. Nos hemos acercado mediante la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Dios y Cristo Jesús nos hizo cercanos por medio de morir a lo terrenal, por medio del bautizo por la fe, por medio de irme acercando cada vez más y alejándome del mundo a la espiritualidad, que se nos dieron las alas del gran águila, recuerde, que se nos puso en la azotea. Nosotros nos hemos acercado en este nuevo pacto al monte verdadero, a donde está Dios y su Hijo, al monte que el de aquí abajo es una sombra. El tabernáculo fue una sombra, ya el tabernáculo ya no fue hecho por manos humanas, sino que Cristo Jesús de igual manera vino a levantar un templo no hecho por manos humanas, sino un templo espiritual. De igual manera, aquí está hablando del primer pacto de abajo con figuras terrenales y del segundo pacto espiritual. Ahora, no nos habemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, como una sombra, ¿verdad? Porque el fuego pues representaba físicamente que les alumbraba en la oscuridad, que precisamente cuando salió el pueblo de Egipto, dice la palabra que en el día Dios iba como en una nube guiándolos y iba en la noche con una torre de fuego. En la oscuridad, ya profetizando Dios que Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. También profetizando lo que Juan el Bautista vino a decir en el desierto. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará en espíritu y fuego, pero ya no en este fuego físico, ya no en este fuego literal, como una sombra de lo que iba a venir, sino el fuego de Dios que alumbra a todo hombre, sino la luz del mundo que nos alumbra en esta noche, que nos alumbra en las verdaderas tinieblas, que es el diablo, y no la noche física, que fueron sombras. Entonces, nos está hablando de este pacto. Todo Hebreos
nos está hablando del primer pacto y del segundo pacto. Recuerde que nos habló y nos puso el ejemplo del sumo sacerdote, de Cristo Jesús, de Melquisedec, de los sacrificios de machos cabríos, etcétera. Bendito hermano y bendita hermana. Siempre Hebreos nos habla, Romanos y Gálatas, de que todo el Antiguo Testamento fue una preparación en debilidad, con imágenes terrenales, para que viniera lo verdadero, viniera este pacto, viniera la fe, viniera la perfección, viniera la espiritualidad. Entonces dice, y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, ya representando que las tinieblas de hoy y la tempestad y la oscuridad es la mentira, es la mesa de Satanás, no tanto la noche, porque yo la noche la amo, en la noche está Dios conmigo física, sino que literalmente Satanás representa la noche, Cristo Jesús representa la luz. Entonces, no nos hemos acercado a eso, ni nos hemos acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más. Este versículo 19 hay que explicarlo bien, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora, ya no voy a poder explicar este versículo, porque pues así como usted va viendo, pues hago un resumen de cada versículo para profundizar, concordar y poder entender este maravilloso pacto. Así que si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 27 y con este versículo 19. Yo espero que vaya entendiendo esta bendita palabra y me pongo a los pies de Cristo. Recuerde, cualquier duda que haya sobre este tema o sobre cualquier otro, aquí está este siervo para poder atenderle. Al hermano, o si al hermano que tiene la duda sobre las 7 semanas de Daniel, claro que sí, con mucho gusto, bendito hermano, usted está viendo y está dando un seguimiento, con mucho gusto, entre mañana y más tardar pasado, pues por el medio que usted guste, le mandamos, como la vez pasada también, creo que ya tuvimos el privilegio de aclararle, más bien de que Dios con su sabiduría y con su palabra aclare dudas para que la gloria sea de Él. Así que me pongo a los pies de Cristo, que la gracia y la paz se queden con cada uno de ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Gracias.